Hola, bienvenidos a mi canal El Mundo de Rada. Y como ya saben que a mí me gusta hacer viajes al pasado, tanto en la antigua Roma como a la antigua Grecia o Mesopotamia. Pero esta vez dije, ¿por qué no vamos mejor a un viaje al pasado, pero viéndolo desde el presente? Y así que iremos a una ágora romana en Esmirna, Turquía. Comencemos. Una ágora, tanto en la antigua Grecia como en la antigua Roma, era un lugar de reunión para tratar asuntos judiciales y comerciales, y también para adorar a los dioses del Olimpo. Izmir Ágora o Esmirna Ágora es el ágora ubicada en el distrito de Konak-Izmir en la actual Turquía. Fue fundada en el siglo IV a.C. y funcionó como el ágora estatal de la ciudad. Después del terremoto de 178 después de Cristo, fue reconstruida por el emperador Marco Aurelio y en la época otomana fue utilizada como cementerio. Las primeras excavaciones de la zona se realizaron en 1932. Esmirna Ágora se incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2020 como una ciudad portuaria histórica de Izmir. Bueno, ya estamos en la entrada y desde acá ya huele a historia. Y bueno, ¿cómo es que se fundó? Pues veamos. Todo comienza con un sueño de Alejandro Magno. El geógrafo y viajero Pausianos del siglo II después de Cristo relata que Alejandro Magno llegó a las laderas del Monte Pagos, actual Cadifecale. Cadifecale literalmente significa la torre de terciopelo. Está ubicada en una colina de Esmirna, Turquía, que se ve desde la ágora. Esta fortificación se encuentra en el antiguo Monte Pagos o Pagus, bajo el Imperio Romano y fue construida en el siglo III a.C. Pero bueno, siguiendo con Alejandro Magno, él fue al Monte Pagus a cazar y se quedó dormido cerca de un manantial frente al templo de Némesis. Y en su sueño vio a las dos diosas Némesis, la de la retribución y la de la venganza divina, quienes le ordenaron fundar una ciudad y que trasladara allí a la gente. Los pobladores de Esmirna escucharon de esto y le pidieron consejo de este mandato de los dioses al oráculo de Apolo en Claros. Actual Ahmed Beyli. Claros era otro centro importante, muy cercano uno del otro. Apolo respondió que aquellos que vivían en Pagos, Cadifecale, más allá del sagrado Meles, un arroyo, serían 3 o 4 veces más felices que antes, y es por ello que Alejandro Magno decide asentarse ahí. La ágora de Esmirna fue el centro administrativo, judicial y comercial, aunque probablemente la plaza en el siglo III a.C. estaba rodeada por pórticos de madera y en el siglo II a.C. y el primero después de Cristo estaba rodeada por estoas de estilo arquitectónico dórico. Después del gran terremoto que sucedió en Esmirna en el año 178 después de Cristo, tomó su forma actual con su basílica y tuvo una importancia bastante mayor hasta el siglo VII después de Cristo. Tiempo después se convirtió en un cementerio en la época otomana, como ya lo había dicho, y sus alrededores empezaron a poner espacios comerciales como lo es en la actualidad llamado Kemeraltı Bazar. Aquí se ve la entrada de la basílica y la basílica de la Ágora de Esmirna albergó asuntos comerciales y judiciales durante el periodo imperial romano. En sus galerías del sótano se encuentran unos grafitis que realizaron raspando el yeso. Hay docenas de grafitis conservados. Estos grafitis proporcionan información sobre la vida cotidiana de Esmirna en el siglo II después de Cristo hasta principios del siglo IV después de Cristo. También hay representaciones de fertilidad y abundancia para los comerciantes del ágora. Bueno, lo que estamos viendo aquí es la parte del sótano. Esta es la parte que pertenece a dos grandes galerías del periodo helenístico y su muro se volvió a utilizar para la construcción del pórtico en la época romana. Aquí en el canal de agua que corre a lo largo de la galería es el sistema que, desde la construcción más temprana, este recinto se utilizó para distribuir el agua del ágora entera. En esta parte de la basílica, mientras caminamos, se puede ver ya desde abajo
las columnas de la plaza principal de la ágora. Más adelante podemos ver otro pasillo, por así decirlo, que dicen que es del culto a Neócoros. ¿Pero qué es esto? Bueno, el Neócoros era un barredor del templo o un asistente. En la antigua Grecia, en los templos religiosos, inicialmente de bajo rango se les decía así. Luego se convirtió en un título honorífico en la era imperial romana. En este caso, como ahí lo explican, quiero pensar que en estas piedras está inscrito que el Neócoros era el culto imperial en Esmirna a finales del siglo II a principios del siglo III después de Cristo. Esmirna siempre se enorgulleció de haber recibido el título más que cualquier otra ciudad en aquel tiempo. Aquí se ve el canal del agua que sigue su camino, pero supongo que no es un agua potable porque en la fuente decía que no debe ser bebida. Ahora bien, ya estamos en la plaza principal de la ágora. Mientras camino por la superficie se pueden ver estas preciosas columnas de estilo corintio. Ya es al aire libre, la gente se sienta para platicar, muy agradable platicar entre la historia. Y este arco se llama la Puerta de Faustina. Este se construyó después del terremoto del año 178 después de Cristo, cuando la ciudad fue reconstruida. Se construyó en honor al emperador Marco Aurelio y su esposa Faustina. En los restos de este arco se ve el retrato de la esposa del emperador, y ahí que se le dice el arco de Faustina. Y sin más que decirles, les dejo con algunas imágenes de esta ágora. Y recuerden que si les ha agradado el video, no olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Les agradezco infinitamente que se hayan quedado hasta el final, y quédense hasta el final porque vale la pena ver las imágenes. Y bueno, recuerden que compartir conocimiento y lugares e historia también es una forma de bondad. Hasta pronto.